Bueno, siendo el último, me gustaría empezar por decir last but not least. Nunca se supe traducir correctamente. No voy a usar PPT, estoy tratando de reaprender cómo hablar en público sin PPT. No tengo nada contra Prezi, ni PPT, ni contra los que usan, pero estoy tratando de reaprenderlo. Básicamente por leer las encuestas de nuestros estudiantes, que es una de mis adicciones. Y entonces, cuando encontré el número 80 que decía le pagan por leer PPT, decidí probar de no usar PPT. Así que agradezco a la academia por invitarme a ser académico, por organizar la reunión de hoy. Lo felicito al presidente, a la directiva de la academia por esta convocatoria en un día de semana con tanto frío y por tener una audiencia despierta después de 4 discursos. Mi objetivo hoy es compartir con ustedes mis preocupaciones sobre las deficiencias que creo que existen en la formación ética de los ingenieros. Y también por qué pienso que esto es trascendente. El punto de partida, creo, que todos debemos enfrentar es el hecho que la mayoría de los ingenieros se gradúan habiendo estudiado poco o nada de contenidos éticos. Hay un reciente informe de ABET que dice que más del 80% de los ingenieros norteamericanos se gradúan sin haber aprendido ningún curso de ética, del todo. Los pocos contenidos que los ingenieros cursan internacionalmente, según ABET, suelen focalizarse en lo que los especialistas llaman microética. Es decir, que los contratos con los clientes no sean fraudulentos, decir la verdad sobre la resistencia de los materiales, etcétera, pero raramente se involucran con los temas macroéticos, es decir, los que afectan a la salud humana, ponen en riesgo vidas, etcétera. Los pocos cursos macroéticos que andan por ahí tienen en general más que ver con cursos de religión o de moral. Como preparación para esta mesa redonda hice con la ayuda incluso de Julio, estuve mirando los planes de estudio de todas las 4 facultades de ingeniería que existen en Uruguay, incluyendo la nuestra, y me encontré que seguimos la norma. Hay poco y nada de ética. El máximo que encontré es un curso que podría vincularse a la ética en cada una de las 4 universidades. Quiere decir que en nuestro país estamos más o menos en la tendencia esta internacional. Una de las razones más citadas por la falta de formación ética entre los ingenieros es la falta de tiempo disponible. Las materias duras ocupan mucho tiempo, entonces no hay lugar para las materias blandas. Otra de las razones que aparecen en las investigaciones internacionales es que los docentes de ingeniería sienten que no están capacitados para eso. Ecuaciones diferenciales, en fin, análisis de algoritmos, pero discusiones sobre ética o moral es otra facultad. Llamen a la gente que hace religión o filosofía. Un docente, en la investigación de ABET, un docente norteamericano decía, discutir la moralidad de las armas nucleares no es una rama de la física, no lo tengo que hacer yo, es decir, es un físico teórico importante. Otra explicación para estas deficiencias en contenidos de ética es ese espíritu que tenemos los ingenieros de resolver a toda costa. O sea, lo importante es resolver, hay un problema, hay que resolverlo, para eso me entrenaron, para eso me pagan, eso esperan de mí. Y entonces, claro, la motivación predominante es tan central al ethos de los ingenieros de resolver cosas que los alumnos tienen una cierta indiferencia a los análisis éticos que ellos piensan que no los van a valorar en la vida profesional. En la vida profesional lo que se les va a valorar por la velocidad, por la calidad de sus soluciones tecnológicas. Raramente los van a valorar porque
hayan decidido poner una planta nuclear al lado de un río, y después toman agua a todo el mundo y cosas por el estilo. Y después, ya más cercano a los años recientes de las .com, aparece ya una filosofía muy contradictoria. Existen dos filosofías muy contradictorias. Una es, si uno habla con los estudiantes de computación y los emprendedores de que estábamos hablando, tienen casi la convicción de que la tecnología es siempre una fuerza para el bien. Y si no, por supuesto, el ejemplo más claro es el logo o el slogan de Google, ¿no? Don't do evil. Hay una especie de convicción cuando Facebook se puso en el mercado, en la carta a los accionistas no puso esto es para hacerlos ricos a ustedes, ni nada por el estilo. Dijo, esta empresa está hecha para aumentar la conexión entre los seres humanos. Es decir, esa clase de visión de que la tecnología necesariamente es para el bien. Ahora, por otro lado, uno habla con la misma gente que piensa que la tecnología es siempre para el bien y aparece otra corriente filosófica contradictoria, pero que coexiste con esta, que es que la tecnología es neutral. Y que entonces, si yo diseño detonadores o cosas que sirven para las centrifugadoras, para las usinas, para centrifugar uranio y demás, y bueno, yo lo hice bien. Si después se lo venden a Corea del Norte, el problema de otro. Pero la idea es que la tecnología es neutral. Ahora, ¿cómo es posible incorporar contenidos éticos a la enseñanza de los ingenieros? Es difícil de responder y como esto además es parte de la filosofía de los seres humanos y de la cultura y de la moral, no hay respuestas únicas y probablemente no sería bueno que haya respuestas únicas, sería casi totalitario. Pero lo que sí hay que reconocer es que existe una ética de lo no enseñado. Si bien uno no puede decir exactamente lo que hay que enseñar, también hay que reconocer que si uno enseña, si nuestras carreras tienen en promedio unas 40 materias y hay una sola que dedica a la ética, eso es una forma de tomar posición en el problema, es una ética de lo no enseñado. Entre las estrategias para enseñar, una de las más populares hoy en día, porque las materias de ética son muy difíciles de enseñar, porque en la Facultad de Ingeniería nadie quiere enseñar ética y ningún eticista o filósofo quiere venir a enseñar a una Facultad de Ingeniería porque se siente sapo de otro pozo. Entonces es muy difícil crear materias de ética que interesen a los estudiantes. Uno de el uso de casos de estudio, ahora voy a volver después a eso, parece ser de lo más promisorio que aparece internacionalmente. Y después algunos profesores han hecho, esto yo lo vi, impresiona bastante a los estudiantes, una de las técnicas más interesantes que yo vi hacer es algunos profesores que lo que hacen, invitan a las clases a hablar a convictos, o sea, tipos que engañaron a sus clientes, se cayó un edificio, murió gente, tuvieron presos, a veces están presos, y los profesores los invitan a las universidades para que hablen y, bueno, supuestamente están arrepentidos, yo qué sé, le cuentan a los alumnos lo que pasó, suele ser bastante efectivo. Un amigo sudafricano que tengo que enseña en Wits, en Sudáfrica, me decía, Sudáfrica y Uruguay tienen la suerte en la cultura de los dos países que por lo menos sus presidentes fueron a la cárcel antes de ser presidente, los dos. Ahora, ¿por qué es trascendente esta deficiencia en la formación ética de los ingenieros? Pues siempre fue importante, obviamente, que los ingenieros, al igual que los demás, sean éticos, pero hay que reconocer que la tecnificación es cada vez más central en el mundo y que entonces que los que manejan la tecnología tengan un anclaje fuerte en un sistema ético coherente es cada vez más importante. Hay una famosa carta que Einstein le escribió en 1917 a su gran amigo Heinrich Dagler. Estaban los dos horrorizados por el uso de la tecnología en la Primera Guerra Mundial. Un amigo de Einstein, que se llamaba Fritz Haber, que fue el que
diseñó parte de los gases que usaba Alemania, Ciclón A, después lamentablemente con eso se hizo el Ciclón B, que se usaban los campos de concentración, pero Einstein le escribe a su amigo Ziegler una carta y dice: todo nuestro progreso tecnológico se puede comparar a un hacha en manos de un psicópata, decía en 1917. La cuestión es que hay un lado oscuro de la tecnología, que nuestros jóvenes ingenieros no lo ven con facilidad. Internet nos permite acceder a Wikipedia, a la Academia Khan de videos, a la Biblioteca del Congreso, pero al mismo tiempo es una plataforma para la difusión de pornografía, de racismo, cibercrimen, ciberbullying. Los teléfonos celulares nos permiten estar en contacto con los hijos, que queremos saber dónde están a toda hora, llamar al Automóvil Club, filmar abusos de la policía, Plaza Tahrir, nos permite difundir la democracia y al mismo tiempo son usados para seguimientos ilegales, surveillance y como detonadores para bombas. Fíjense lo que es, hay que tomar en cuenta esto: las invenciones no pueden ser desinventadas. Una vez que el conocimiento existe, y ya no digo en el estado público, simplemente que exista el conocimiento, una vez inventado un conocimiento, su diseminación es una cuestión de tiempo. Por eso es tan difícil contener la difusión de la tecnología nuclear, con toda la fuerza que se pone. Y ahora, brevemente, les comento sobre caso de estudio y cómo yo profundicé en este tema. ¿Qué pasa cuando los ingenieros actúan sin compás moral? Acá hay una pequeña anécdota, que es donde yo me empiezo a internar en este tema, porque yo, como ingeniero, pequé siempre de lo mismo, de no involucrarme mucho en los aspectos de ética. Hace un tiempo fui a un congreso en Varsovia, y por razones personales, y pensando en cuestiones históricas, me fui a Auschwitz, que queda un poco rato de Varsovia en tren, por las mismas vías férreas que se llevaba la gente, ahora van los turistas, y fui, visité, y bueno, obviamente muy impresionado por todo lo que vi, pero después, estando ahí, de repente me puse a mirarlo con ojos de ingeniero y dije: pero esto que veo acá en realidad, y lo conecté con las cosas de la vida, en realidad es una instalación industrial, y esto requiere mucha ingeniería, porque yo visité en alguna oportunidad fosas comunes en Bosnia, y las fosas comunes no son instalaciones industriales, se mata a la gente, se tira adentro, a veces se quema el cadáver, se pone la tierra de vuelta, pero Auschwitz, 4 años funcionando, 1.500.000 muertos según las estimaciones, había vías férreas, se usaban se usaban máquinas IBM para clasificar los prisioneros, se usaba tinta Pelican, la misma tinta esta que se vende, para tatuar. O sea, era una instalación. Me empecé a interesar por los aspectos de ingeniería que encontraba allí. Y ahí empecé a encontrar cuán involucrados estaban los ingenieros, y ahí aparecen 2 mini casos de estudio que les refiero brevemente. Tengo cosas escritas más largas sobre el tema, para el que le interese, están en el sitio web de ORT, tengo bastante escrito sobre esto. Los 2 casos son, quizá ustedes los conozcan, yo los conocía vagamente. Mucho de esto se empezó a conocer, en realidad no se conocía antes, se empieza a conocer a partir del derrumbe del muro de Berlín. Entonces los archivos de Alemania Oriental, los archivos de Polonia, los archivos de Rusia empiezan a estar disponibles, y el gran descubrimiento que aparece a través de abrir estos archivos es que el Holocausto no fue hecho por minorías fanáticas, fue hecho por grandes mayorías. No fue hecho como se pensaba en la década del 50, del 60, que estaba Mengele era el subdirector, no era el director, era el subdirector de los servicios médicos de Auschwitz. Servicio médico en Auschwitz es un eufemismo, por supuesto. Lo que se hacía era experimentación médica letal, y bueno, Mengele se transformó en un personaje tipo Frankenstein. Todo el mundo hablaba de Mengele, era horrible Mengele. Vino a Uruguay, se casó en Nueva Helvecia Mengele, en Uruguay, en 1958, estuvo refugiado acá. Pero la historia es que, si bien Mengele existió y si bien ingenieros como él existieron diabólicos,
El verdadero problema es que había miles participando. Entonces la pregunta no es porque había un Mengele, porque en cualquier sociedad hay un Mengele. Nosotros en Uruguay hemos tenido nuestros asesinos seriales, hay en cualquier país. El problema no es ese, el problema es por qué miles participan. Esa es la verdadera pregunta que nos tiene que preocupar. Y entonces, los dos casos que les quiero comentar, uno de ellos es el caso de I.G. Farben. I.G. Farben es un nombre que hoy no se sabe mucho, pero en realidad es BASF, es Bayer, es Hext y es Pelican. O sea, después de la guerra, Farben se abre en esas empresas, por lo tanto son nombres que todos conocemos. I.G. Farben era nada menos que el suministrador de Ciclón B. Ciclón B era el gas para matar a la gente. Y durante 4 años ahí tenemos una empresa llena de ingenieros. Ellos tenían un laboratorio adentro de Birkenau, donde refinaban el gas para que matara más rápido. Es decir, era una instalación industrial, o sea, había que matar rápido porque llegaban trenes con mucha gente y si no los trenes hacían cola, la gente se empezaba a acumular, en invierno hacía frío, no importaba que los prisioneros tenían frío, pero sí los guardias y los perros que estaban ahí cuidando, entonces había que pasar a la gente rápidamente, etcétera. IG Farben era la empresa más grande de química de Europa en la década del 30 y es la que suministra Ciclón B durante toda la guerra a todos los campos de concentración de Alemania. Llega un momento en que Alemania se queda sin acceso, a medida que avanza la guerra se queda sin acceso a petróleo, entonces no tiene más caucho y por lo tanto tiene problemas para las ruedas de los vehículos, especialmente para el frente ruso, y entonces Farben le dice que encontraron una manera de hacer caucho sintético y ponen una instalación, al lado de Auschwitz, un mini campo de concentración, o sea, es una empresa de ingeniería con un campo de concentración propio, era una empresa privada de ingeniería con su propio campo de concentración, con trabajadores esclavos, es decir, el trabajo esclavo durante la Segunda Guerra existió. Se calcula que dentro de IG Farben, dentro de la empresa, murieron 30.000 personas, por lo menos, y hay que decir, fue la única parte de Auschwitz que fue bombardeada por los aliados, porque lo decretaron objetivo militar. No bombardearon las cámaras de gas y demás, bombardearon esa parte, por lo tanto nunca produjeron ningún caucho, pero ese era su nivel de involucramiento. El otro caso de estudio es de la empresa Topf Sons, Topf e Hijos. Esta era una empresa más chica de Farben, se dedicaba a hacer crematorios. Y bueno, cuando los alemanes empezaron a analizar su proceso industrial para matar a la gente, quemar los cuerpos, primero se ponían en fosas, después dijeron que había que quemarlos, entonces se hicieron una licitación para crear crematorios y esta gente los ganó. Topf llegó a tener un taller de ingeniería dentro de Auschwitz donde estudiaban los problemas que surgen en hornos. Se rajaban los ladrillos, había problemas de ventilación y había que encontrar maneras de entrar y sacar rápidamente. En fin, entraba gente viva, salían los cuerpos. Llegaron a pasar cosas como que el oro de las dentaduras tapaba los tubos de ventilación, etcétera. Estos ingenieros trabajaban allí, o sea, y nunca encontraron, y no estamos hablando de Mengele ni de un científico loco como Frankenstein, eran cientos trabajando todos allí, en lo que se puede decir era un colapso global de la ética de estos profesionales. El ingeniero en jefe se llamaba Kurt Prüfer, de la empresa, lo juzgaron en Nuremberg, admitió que conocía perfectamente para qué se usaban, y entonces en Nuremberg le preguntan literalmente por qué siguió construyendo hornos cuando sabía para qué se usaban y demás. Dijo, tenía un contrato que cumplir. Esa era la... Y mi miedo siempre es que nuestros estudiantes terminen pensando que tienen contratos para cumplir y que no tienen obligaciones superiores. Fritz Sander era otro de los ingenieros importantes de la empresa. Fritz Sander hizo una innovación importante para ellos, que hizo un sistema para que el combustible del horno fuera la propia grasa de los cuerpos cuando se quemaban. Y él encontró que era un invento tan importante que lo intentó patentar.
pero la Wehrmacht le dijo que no, que era un secreto de Estado. No se podía patentar porque era un secreto de Estado. Y bueno, entonces no lo pudo patentar. Increíblemente obtuvo la patente en 1953 de Alemania Occidental y hoy existe la patente, para animales, ¿no? Pero existe. Para terminar, entonces, déjeme decirle, creo que nuestra meta debe ser formar ingenieros que sean, sí, técnicamente competentes, pero éticamente sensibles a los efectos de su conducta profesional. Debemos ayudar a nuestros alumnos a entender que la tecnología no es neutra, y que sus creadores deben asumir responsabilidad moral por sus consecuencias. La posición de la neutralidad de la tecnología es una coartada moral, nada más. Cuando nuestros alumnos comprendan y acepten que una falla ética es una falla de ingeniería, de la misma manera que un cálculo errado, habremos iniciado el camino correcto. Muchas gracias.